Yes. Bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina. Esto está aquí hermoso. Si nos estás viendo, te enviamos un abrazo, te enviamos una bendición, pero te exhortamos y te motivamos, ¿verdad?, que puedas venir y reunirte aquí con nosotros los miércoles a las 8, que están dando estudios de la Biblia. Ahora mismo estamos en la carta a los romanos, así que te puedes dar la vuelta por acá para que puedas aprender, ¿verdad?, tan poderosa carta del apóstol Pablo. Y los domingos a las 10:30. Así que si nos estás viendo hoy, pues recibe, como dije, un abrazo. Y si nos estás viendo luego, pues que puedas ser bendecido con lo que Dios va a hacer aquí en esta hermosa mañana, de parte de una hermana mía, alguien que yo amo mucho, la doctora Lixmalix Pizarro. Doctora literal, tiene un doctorado en teología. Así que dejo por aquí que comparta lo que Dios puso en su corazón. Bendiciones para todo el mundo, ¿cómo estamos? Disculpen a mi esposo, él me quería dar el agua, mi nena entraba a trabajar, él se puso nervioso, de mal humor. Cheo, si me estás viendo, relax, mi amor, la intención es lo que vale. Es que no, que quiero darle el agua. Y yo, Cheo, y Sian empieza a reírse como que, papi, eso es una bobería, o sea, nos tenemos que ir, porque son iguales los dos. Así que bendiciones para todo el mundo. Siempre un privilegio estar aquí, ¿verdad? Y traer la palabra de Dios. Como dice una mujer sabia en mi vida, la pastora Rosa Marcano. Si te tocó, te tocó. Da un aplauso a Rosa porque eso es sabio. Eso es algo sabio que ella siempre dice. Y Dios es como que bien, exacto, eso es como un proverbio. Es bien interesante el trato de Dios conmigo, que cuando yo estoy en mis mejores procesos, de repente el pastor hace así y dice, ok, vamos a seleccionar quiénes son los que van a predicar en el mes porque yo me voy. Y ustedes me pueden creer que en esta última reunión, y te voy a tirar al medio, Angelito, porque fue violento eso que tú hiciste. El pastor dice, bueno, pues entonces vamos a cuadrar quién va a predicar este mes, porque yo tengo esto, y todos nosotros empezamos a hacer esto. Pero estamos todos por Zoom. So piensa todas las caras, 12 caras. Y hay una sola persona que hace esto. ¿Quién usted cree que es? Angelito. A mí me grabaron yo haciendo como que, ya, Angelito. Y ahí el pastor hizo, no, fulana. Y ahí ya tú sabes que me nombró. Pero siempre es un privilegio. No, ahí tiró la lista completa. Ahí tiró la lista completa. Pero él quedó fuera de la vuelta porque Lucío. Kiko. No. Bueno, pero siempre es una bendición estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema que les digo, ¿verdad? Que estoy en el proceso todavía. Y en uno de mis viajes a uno de los gimnasios en Ponce, que amo ir a Ponce. Lo amo ir a Ponce. Sí, amo ir a Ponce. A mí me da sueño, me desespero, estoy como que pongo la música bien dura, adoración, bajo los cristales, vuelvo, lo subo, pongo prédica y no llego. Es horrible, no están las letras. ¿Dónde están las letras? Así que, y yo puedo recordar ese día particularmente donde sé que Dios me habló acerca del doble ánimo, porque cuando yo regreso de Ponce, ¿quiénes han tenido conversaciones con Edna en calidad de pastora? Oí un por ahí, ¿verdad? Ok, ¿quién sabe que ella pregunta, lo quiere averiguar todo? Así que en mi camino de Ponce, que saben que estoy feliz, bajando, qué sé yo, a las 5 de la tarde de Ponce, pues a ella pregunta, y me acuerdo que le dije, Edna, ¿sabes qué? Cuando me toque predicar, voy a predicar del doble ánimo, porque yo estoy ahí. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, del doble ánimo.
vamos a empezar definiendo, ¿verdad?, qué es ánimo. Eso es lo más apropiado. Y según la psicología, y es bien sencillo la definición, son las emociones que sentimos. That's it. En otras palabras, las emociones que nosotros sentimos. Y según esto, el estado mental se conforma de los pensamientos e ideas que acompañan a ese estado de ánimo. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, esas emociones que se generan tras algún evento o lo que sea que esté pasando en nuestra vida, es lo que se conoce, ¿verdad?, como nuestro estado de ánimo, ¿no? Nuestros pensamientos, por supuesto, pueden influir en nuestro estado de ánimo. Por consiguiente, va a estar ligado el 100% en las acciones que vamos a tomar. Un estado de ánimo no controlado, y esto para mí cuando lo leí dije, wow. Un estado de ánimo no controlado, según los psiquiatras, es el principio de lo que son los trastornos de salud mental. Cuando nosotros no podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos que van a determinar el estado de ánimo en el que vamos a estar, ¿verdad? Eso puede terminar en un trastorno mental. Si el ánimo es eso, y lo podemos llevar a una situación normal, o sea, yo llego aquí pompeada, tengo pensamientos positivos, estoy activa, estoy metida con Dios, ¿cómo va a ser mi estado de ánimo? A fuego, chévere, ¿verdad? Bueno, pero por el contrario, muchas veces cuando tenemos situaciones difíciles que no podemos manejar, esas emociones que se generan, esos pensamientos negativos que se generan, hacen que mi estado de ánimo definitivamente esté decaído. Así que el doble ánimo, cuando hablamos del doble ánimo, ¿qué pasa? ¿Hay un qué? Hay un conflicto. Es ese estado en donde hay un conflicto de ánimos, de emociones, de sentimientos, de pensamientos. Y eso es lo que se conoce como el doble ánimo, y vamos a entrar, ¿verdad?, un poquitito más en eso. Pero hay algo que nosotros aprendimos en esta casa, y es que ¿dónde descansan esas emociones? ¿Dónde están? En nuestra alma. Esas son las emociones, sentimientos, pensamientos, porque nosotros somos ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Así que te puedes imaginar cuán peligroso, yo diría, el enemigo del alma viene siendo ¿qué? El doble ánimo. El doble ánimo es un enemigo para nuestra alma. Eso quiere decir que si no podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, aún sabiendo y conociendo, aún estando nosotros sentados aquí escuchando palabras, aprendiendo cada día, los que llevan muchos años, los que están recién llegados, los que han sido hasta criados en la iglesia, que tienes palabra dentro de ti y los pensamientos te van a atacar, pero es como los vamos a manejar para no entrar en esto que es tan peligroso para el ser humano y para nuestra alma, que es el doble ánimo. Y rapidito vamos a ir a Santiago 1, vamos a leer ese verso número 8. Yo creo que esto todos lo hemos leído, ¿verdad? Dice, el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconsistente en sus caminos, y esto es una consecuencia de nosotros estar en esa crisis, en ese doble ánimo, ¿no? Y Santiago le estaba hablando aquí a lo que le llaman los cristianos judíos que estaban esparcidos, pero le habla a cristianos judíos, a gente que ¿qué? Gente que conoce la verdad, gente que sabe lo que es iglesia, el concepto de iglesia, gente que sabe lo que es sinagoga, gente que sabe quién es Dios, gente que sabía quién era Jesucristo. Conocían la ley, conocían la gracia. Y Santiago le está hablando a esta gente y le está diciendo, y vamos más abajo, me gustaría que presentáramos el 1:22. Y mira lo que dice, les exhorta, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, o sea, que accionemos en fe para hacer las cosas acorde a lo que nosotros creemos y sabemos. Y cuando dice no seas oidores nada más, yo pensaba en mí, sentada año tras año, escuchando palabra, escuchando palabra, escuchando palabra. Llevamos desde el
los 13 años que cumplimos recientemente, 13 años, ser oidores de la palabra, ser hacedores de la palabra, no simplemente no escucharla nada más. O sea, Malik, eso quiere decir que cuando vienen situaciones, yo creo que tú tienes las respuestas correctas para trabajar con ¿verdad? Con esa situación. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hago? Hago todo lo contrario. Y como dice Santiago ahí, dice, engañándonos a nosotros mismos. Y les mostró mediante ejemplos bíblicos que un hombre que tiene la verdadera fe la manifiesta a través de las obras acorde con su fe. Nuestro fruto tiene que verse en nuestras acciones y estas deben estar en concordancia con mi fe. En arroz y habichuela, este hombre lo que le está diciendo es, sí, el doble ánimo va a traer consecuencias, pero el doble ánimo es una mente dualista. Es una mente dualista, ¿por qué? Pues porque conoces unas cosas, aprendes unas cosas, te dices, decimos nosotros muchas veces, no, yo por la Biblia, lo que diga la Biblia, pero realmente nuestras respuestas a nuestras situaciones, nuestras respuestas a nuestros periodos de crisis, nuestras respuestas hasta con nuestros hijos, cuando tenemos que reprenderlos, realmente van alineados conforme a lo que establece la palabra de Dios y lo que nosotros hemos aprendido. Hay un evento que pasó hace muchos años, diría yo, qué sé yo, tal vez como unos 5 o 6 años. Esto Sian quería estar porque ya le gusta que yo diga cosas de ellos, pero ni modo. ¿Cuántos aman la adolescencia? Los papás que tienen niños aquí adolescentes. Vamos a la 1, a las 2 y a la 3, amamos la adolescencia. 1, 2, 3, amamos la adolescencia. Hurra por la adolescencia. Sí. Y exacto. Como el video tuyo, Edna, ¿sabes lo que amo de los nenes? Cuando les digo algo y me contestan. Pues eso fue temprana, ¿verdad? Temprana adolescencia de Siam. Ella estaba sabrosa. Al punto que yo dije, ella iba a un psicólogo. Mejor todavía, estaba perfecta. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Sabes quién va para el psicólogo de Siam? Moi. Yo a un psicólogo de niños, fui yo. Y me siento con él y le digo, yo estoy repitiendo conductas. A raíz de esta situación, ¿verdad? De su crisis de crecimiento y de su comportamiento en ese entonces, ella cambió, ¿ok? Y si han trabajado en Krispy Kreme, vayan, salúdenla. Definitivamente ya cambió, ya no es la misma. Pero anyway. Así que cuando yo voy a donde este psicólogo, le digo, hay un tema que quiero conversar porque me estoy viendo repitiendo conductas. Cosas que pasaron en mi vida de la manera en que mi familia solucionaba las cosas que yo estoy repitiendo. Y eso yo no lo quiero para mí, ni para ella, ni para mi familia como tal. Porque usted sabe que cuando la casa está en trifulca, todo está a fuego, los hombres están ahí. Ya estamos gritando, ¿sabes cómo es? Pero la tiraera, agarrarla, darle contacto físico, bastante agresivo. Pero yo quiero que tú sepas que yo estaba en la iglesia. Para cuando esto pasó, yo estaba en la iglesia. Y yo estaba recibiendo palabras. Entonces, si mis acciones no iban conforme, porque ¿qué dice la Biblia? No provoquéis la ira de tus hijos. Eso yo lo sabía. ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué dice? Lo que tú acabas de decir, instruye al niño en su camino. Pero que yo estoy enseñando, yo estoy ahí, yo estoy sentada, yo estoy siendo una oidora, pero no estoy siendo una hacedora de la obra, ¿verdad? Y cuando yo hablo con él, le digo, yo estoy repitiendo conductas y yo entiendo que esto se está saliendo de las manos. Y él muy sabiamente, ese psicólogo le gusta hacer dibujos, así que me hizo como una cajita de herramientas. Y me dice
que nosotros somos el producto de nuestras experiencias, de lo que como nos han criado. Y esas soluciones a problemas han sido basadas en lo que tú, como te criaron, lo que viviste, ¿verdad? Todas esas experiencias, pues ese eres tú. Y esa es tu caja de herramientas. Y tú eres una mujer de Dios hoy. Esa convicción te la dio el Espíritu Santo. Porque no necesariamente alguien reconoce ese estado en el que está. No en todo el mundo puede reconocer, hey, estoy repitiendo conducta y le estoy haciendo daño a mi familia. Porque uno sigue por ahí para abajo, le da, ¿verdad? Y me dice, y tú vas caminando, pero cuando se presenta la crisis, es como que voy para esta caja de herramientas porque esto es lo único que yo conozco para solucionar. Entonces, ahí muchas veces nosotros estamos conocemos cómo lo tenemos que hacer, tenemos la palabra clara, pero regresamos a nuestro viejo hombre. Y eso la Biblia le llama el doble ánimo. Así de fuerte es eso. Cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras emociones nos dominan, pero no nos hacen pensar cuál es la manera correcta de tomar acción, basado en lo que nosotros creemos y estamos aquí a diario. Y esto es un mensaje que yo diría que es para gente de la iglesia, porque nosotros estamos recibiendo palabra todo el tiempo, ¿verdad? Soy de doble ánimo porque mis acciones son dualistas. Digo que vivo bajo los preceptos de Dios, pero por otro lado, en momentos de dificultad trato de resolverlos con las herramientas del viejo hombre. Y esto detiene el plan de Dios en nuestra vida. Escuchar y profesar una fe, pero no dar testimonio de ella. Eso es doble ánimo. Nosotros tenemos que pensar si nosotros estamos o no estamos ahí. Y yo te voy a hablar, y yo te hablo de este mensaje porque la realidad del caso es que, como les dije, esto es camino a Ponce. Esto fue camino a Ponce. ¿Por qué? Porque me veía ahí. Porque estaba ahí, porque estaba negativa, porque estaba criticando todo lo que me pasa, aborreciendo todo lo que estaba a mi alrededor, porque las cosas no se estaban dando como yo quería. Entonces, en lugar de yo recurrir a lo que yo conozco, a tener fe, a esperar, a tener confianza en Él, a presentarme en oración y presentarle mis cargas, ¿qué yo hice? Todo lo contrario. Pues entonces no hace sentido, Malí, porque ¿para qué entonces vas a la iglesia? Entonces para todo el mundo uno es como que, chacho, hay que orar. No, llama a Malí, chacho, no, llámala. Y eso está bien, porque son debilidades del carácter. Lo importante es que no te quedes ahí, sino que move forward, ¿verdad? Ahora, Santiago habla de las consecuencias del doble ánimo, que es lo que está hablando, ¿verdad? Que nos volvemos inconsistentes. Pero del otro lado de la carta es cómo se siente Dios en relación a esto. Y yo creo que cuando yo leí, ¿verdad?, preparando el bosquejo, para mí esto definitivamente es bastante profundo, ¿verdad? Y me tocó. Y vamos a ver en Jeremías, quiero leerte Jeremías 2, del 1 al 13. Son 13 versos, pero los tengo que leer todos porque hace referencia. Jeremías, como todos saben, es el profeta llorón, como algunos saben, es el profeta llorón. Este es un nene que era un nene, 20 años cuando fue llamado para esto. Pero la gran encomienda que le dio Dios a este jovencito es tenerle que hablar a un pueblo que estaba en pecado totalmente, en idolatría. Le tocó ser el vocal de parte de Dios para reprender a este pueblo y decirle, si no se arrepienten, no viene bien la cosa. Era una inminente caída que venía. Y él está, háblale, pero no le habla, mi amor. Veo, chico, por favor, chico, gorillo. No, le habla contundentemente. Y dice, vamos al verso, dice, la palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Y como nos queremos ir temprano, voy a estar interrumpiendo mientras leo para que sea más rápido, ¿no? Dice, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Esto se parece a Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, que le habla a la primera iglesia, la de Éfeso, que le dice que en ti tengo algo en contra, pero
yo te amo. Olvidaste, es el primer amor. Y eso es lo que habla aquí. Dios puede recordar el primer amor, el amor de la juventud, un amor que es apasionado. El amor que a veces cuando nosotros nos convertimos estamos on fire. No importa cuán árido está el terreno, nosotros estamos, no, olvídate de eso, Dios me va a ayudar, Dios lo va a solucionar. Estoy en oración, estoy en ayuno, estoy oyendo palabras, estoy oyendo música cristiana porque yo sé. Entonces tiene que meter en mis venas. Pero pasa el tiempo y la cosa va cambiando. Eso es lo que le dice Jesús, lo que le dice Dios. Le dice, recuerdo el amor a ese pueblo, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel, estabas consagrada al Señor. Malix, estabas consagrada al Señor. Rosa, estás consagrada al Señor. Carvajal, estás consagrada al Señor. Y dice, era las primicias de su cosecha, o sea que era lo más preciado, lo mejor. Todos sabemos el significado de la primicia. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. En otras palabras, el que se metiera contigo va a sufrir las consecuencias y le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen las palabras del Señor, descendientes de Jacob, tribus, todas del pueblo de Israel, así dice el Señor. Qué injusticia, y para mí esto está violento, qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí. Eso es Dios diciéndole al pueblo, ¿qué yo hice para que ustedes se alejaran de mí? ¿Qué ustedes escucharon de sus antepasados para que se alejaran de mí? Entonces yo tengo que pensar, Malix sentada escuchando palabras y Dios diciéndome, Malix, ¿qué yo hice para que tú te alejes de mí? ¿Qué yo hice para que tú no confíes en mí? ¿Qué yo hice para que tú te enfríes conmigo? Ahí está. Pensaron que era mejor y dice, se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. O sea que ellos pensaron en que era mejor tomar su propio rumbo, que al final no llegaron a nada. Esto se parece a lo que nosotros hacemos, que tomamos nuestro propio rumbo, pero al final nada alcanzamos y a veces nos encontramos en un peor estado. Dice el 6, nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por toda tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. O sea, el mismo Dios te está diciendo, yo permití el desierto, pero yo estaba contigo. So, ¿cuál es el problema? Pasaste todo lo que pasaste, has tenido las situaciones que has tenido, te ha dolido, te has enfermado, te has tenido problemas económicos. Pero ¿cuántos podemos mirar 10 años para atrás y estamos más bendecidos ahora? Pues entonces, el doble ánimo. Estamos claros y lo reconocemos y estamos conscientes, pero nuestras acciones van contrarias. Y Jesús está, adiós, Dios mío, es que yo siempre con Jesús digo, Dios. Entonces, dice, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Lo que ya Él había dejado puro en nosotros, nosotros mismos lo dañamos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pasamos por el desierto, ustedes vivieron un desierto, pasaron un tiempo muy difícil, probablemente pasaron hambre, probablemente pasaron frío, pero en todo tiempo yo estuve ahí. Y no tan solo es que yo estuve ahí, es que hoy tú no me puedes decir a mí que tú eres la misma persona de hace 10 años atrás, porque hoy tú estás en tierra fértil, tierra que da fruto. Y yo te había purificado y hoy con tus issues que hiciste te volviste a contaminar. Dice la palabra que hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras los dioses que para nada sirven. Pero aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos. Aquí está brutal porque esta gente no tan solo fueron ingratos, fueron malagradecidos,
Irán hipócritas. Es que también, para colmo, se volvieron idólatras. Levantaron ídolos. Y yo tengo que pensar y te tengo que decir que nosotros muchas veces levantamos ídolos. Nosotros, la gente de Dios, que conocemos a Dios, que venimos domingos, que venimos miércoles, que estudiamos palabras, nosotros levantamos ídolos también. ¿Quiénes son nuestros ídolos? Muchas veces endiosamos a nuestros problemas. Muchas veces idolatramos a nuestros hijos. Es que mi novia habla español, yo soy gringa. Nuestros hijos, nuestro trabajo, de repente quien controla nuestra vida es el trabajo. Quien controla nuestra vida son los hijos de nosotros. Quien controla nuestra vida es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro cónyuge. Y ¿sabes qué? Hasta en la iglesia pasa que quien controla tu vida es la iglesia y no necesariamente Dios. Así de fuerte es esto. Y eso a Dios lo indignó. Y por eso esta palabra tan dura contra ellos. Me voy al verso 10. Dicen: crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Los del mundo son más fieles que los mismos, ¿verdad? Dice, yo pongo una nota, ¿no? Los del mundo son fieles a su Dios, que no son dioses reales, pero nosotros no somos a veces fieles a Dios. Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve de nada. Espántense cielos ante esto. Y esto está brutal porque yo me imaginé como que, espántense en cielos hasta esto. Eso es boricuas, ¿verdad? Ante esto. Y también queden horrorizados. Y dice: son los pecados que ha cometido mi pueblo. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Para pelo está eso. Cuando Dios dice que hay 2 pecados, de todo lo que está diciendo ahí a través de la boca de Jeremías, pero hay 2 pecados con los que no puedo trabajar. Número 1, me abandonaron. Y si tú piensas en ti y en mí, yo pensaba esto, yo reflexionaba en esta palabra. ¿Cuándo Dios puede decir que yo lo he abandonado? ¿Cuándo qué? Cuando realmente, cuando muchas veces no cuento con Él, le cuento mis problemas a todo el mundo, pero realmente no he ido y se los he presentado tal vez en oración. Muchas veces no cuento, lo he abandonado cuando quiero tomar yo las propias decisiones en mi vida, cuando yo me creo que soy la que dirijo ese timón, cuando aún sabiendo cosas, voy a poner el ejemplo del diezmo. Pablo acaba, y porque lo estaba escuchando cuando Pablo estaba hablando, y él dice, hablaste de 2009 para acá, quiere decir que de 2009 para acá nosotros estamos siendo instruidos en que esto es una forma de adorar. Estamos siendo instruidos de que la Biblia lo establece para que haya bendición en tu granero. Está hablando primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. O sea que es como que búscalo a Él, que yo te voy a proveer. Y hay gente que lo practica y que lo creyó y así ha sido obediente. Pero cuando llega el tiempo de la crisis, lo primero que hace es, esta cartera queda cerrada hasta nuevo aviso. Eso es doble ánimo. Y Dios le está diciendo a esta gente: 2 pecados tengo contra ti. Y es que me abandonas. Selectivamente lo abandonamos. Pero lo peor es que cavamos cisternas. Y yo creo que el concepto de cisterna, Puerto Rico lo conoce maravillosamente bien. ¿Cuántos tienen cisternas encima de la casa? Tenemos cisternas. O abajo, exacto. Has cavado cisternas. Pero las cisternas que tienen, ¿qué es lo peculiar de la cisterna? ¿Que qué? Si se recoge un depósito de agua, ¿qué más? ¿Cómo está esa agua?
regularmente está estancada. Regularmente esa agua está ahí empozada, muchas veces se pudre. Cuando no tienes bomba, pues esa agua está ahí. Y cuando la necesites, pues zúmbale 2 pastillas de cloro y dale por ahí para abajo. Pero esto no es una agua que regularmente nosotros tomamos, ¿cierto? Sí, podemos fregar con ella, bajamos los baños, lavamos, limpiamos, pero casi nunca bebemos de esa. Compramos la cajita de $3.99. ¿En dónde? Sí. So, Dios le dice, 2 pecados tengo contigo, dos cosas tengo en contra de ustedes. 1, me abandonaste. Y número 2, te hiciste autosuficiente, porque quisiste descansar en lo que tú como ser humano puedes construir, en lo que tú puedes dominar, en lo que tú puedes controlar. Pero a mí me sacaste fuera. Para este pueblo, no para este pueblo, realmente en ese tiempo, un depósito de agua, o sea, tener una fuente de agua era algo bien preciado. ¿Por qué? Porque esta gente viajaban de lado a lado por el desierto, y que el desierto es seco, tierra árida, un calor violento, ahí no hay ahí no hay una sombrita, ahí no hay nada. Así que la sed aprieta. Para esta gente, un depósito de agua, o sea, una fuente de agua es preciada porque es agua dulce, es agua buena, buena para tomar, te refresca, te hidrata y te permite seguir avanzando. Y Dios le dice a esta gente, tú me dejaste a mí, que soy la fuente de agua viva en tu vida, por algo que construyes tú, que está dañado, que es amarga y para colmo está rota. Quiere decir que se filtra y que nunca va a ser suficiente para satisfacer a nadie. Así de profundo es esto. Y te digo más, esta gente sabía de la anécdota de Éxodo. Ustedes saben que en la Biblia ellos sabían la palabra porque se hablaba y se contaban las historias. Era como sentarte con tu abuelo Tivo, que Dios lo tenga en la gloria. Tú te sentabas con abuelo y es como que, diablo, abuelo, párale ya, bebo, vale. Y abuelo, chacho, y se creía que era malo, decía que él tenía una figa, que figaba a la gente. Embuste, probablemente embuste, pero pues, tú te quedabas tranquilo, contento, por horas. Pero esta gente sabía lo que había pasado en Éxodo. Y en Éxodo hay una historia, quiero que pongamos rapidito Éxodo 15. En Éxodo hay una historia donde dice, mira, Moisés le ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos. Y ellos obedecieron, se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Estos nietos, bisnietos, tataranietos saben esta historia. Vamos al 23. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mará, que quiere decir amarga. Pero también les reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios, entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. El agua dulce es bien preciada, especialmente para este tipo de pueblo. Esta gente sabe de lo que Jesús está, de lo que, le digo que yo soy Jesus Christ full. Yo soy full Jesus Christ fan. Déjame tomarme un poquito de agua, ¿ok? Esta gente conocía la historia de cuando el pueblo estaba en el Éxodo, que anduvieron sin agua y morían de sed. Y al Moisés clamar a Dios, inmediatamente cambió al agua dulce, buena para tomar y fluida. Las cisternas, un lugar donde se deposita agua para almacenar, está emposada y está estancada y no puede satisfacer la sed de nadie. El doble ánimo es ese estado donde el conflicto de nuestra alma nos lleva a echar a un lado lo que es de Dios para ir a buscar nuestras propias herramientas. Da la impresión de que hemos estado sentados en nuestra silla siendo oidores, pero no hacedores de la palabra que aprendemos. Y yo quiero llevarte un momento, esta es una de las historias preferidas de Brenda Montalvo.
que está en Juan, pero en Juan 4:13. Pero la voy a decir rápido para y después la leemos. Ustedes saben la samaritana, la historia de la samaritana. Todo el mundo conoce la historia de la samaritana, ¿verdad? Que ella está sentada junto al pozo, ella está con su cántaro de agua, cogiendo su agüita bien chula, y de repente llega Jesús y le dice, dame de beber. Y ella le dice, tú pidiéndome a mí agua que te dé de beber si tu pueblo y el mío no se llevan. Y ahí entra esa conversación tan espectacular que todos conocemos. Pero hay un verso particular, y si puedes ponerlo por favor. Estamos en el 13. Cualquiera que bebe de esta agua, al agua de este pozo, vuelve a tener sed. Lo mismo que hablamos. Y vámonos ahí al 27, exacto. Dice, en ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó el cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que ha hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Esta mujer soltó, ella fue al pozo, ella fue a una cisterna a buscar agua para su gente. Pero después de esa conversación con Dios, con Jesús, ¿qué pasó? Ella hizo, yo voy a dejar esto aquí porque lo que yo recibí es mayor, es más grande, satisface de por vida para mí, para mi familia. Y dice que ella salió a decirle eso a todo el mundo. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Por eso le saca por el techo que abandonemos, que lo saquemos del juego, que no podamos contar con Él. Pero peor aún, que nos creamos autosuficientes y que querramos hacer algo con nuestras propias manos, arreglar los problemas con nuestras propias manos, con nuestros propios pensamientos o conocimientos. Aquel que sabe mucho, es una lucha interna todo el tiempo. Y eso es doble ánimo. Yo no te puedo dejar pateado en el piso con el doble ánimo. ¿Por qué? Porque al final, Jeremías, la encomienda que Dios le dio a Jeremías era dile a esa gente que se arrepienta. Pues sencillo. Aquí no vamos a juzgar a nadie si la primera que se tiró al medio fui yo. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Si tú estás ahí, si tú entiendes que todo lo que tú sabes, has aprendido, a veces no lo pones en práctica, sino que por el contrario, tomas decisiones incorrectas una y otra vez, no cuentas con Dios, pues entonces es tiempo de arrepentirse. Y lo que pasó en la iglesia de Éfeso es exactamente lo mismo. Solamente Él le dice al final, arrepiéntanse. Eso es lo único que Él quiere. Y volvamos a empezar. That's it. Si puedes identificarlo, solamente tenemos que ir a los pies de Cristo a pedirle perdón. Regularmente el doble ánimo no es algo que tú te levantes a decir, ay, tengo doble ánimo. Ay, no. Eso tú no lo haces. Realmente Dios te lo revela. O alguien te lo señala. Porque puede venir alguien y decirte, tú eres raro, como dice Cheo. Así dice mi esposo. Tú estás como rara. Así que dice, hazte consciente aunque te cueste. Y si ya tú aprendiste al modo de Dios, no lo cambies por el modo tuyo. Ponte sobre tus pies, nos vamos a las 2:30. ¡Uy! Tú que estás conmigo ahí, acompáñanos por donde todo empieza, a hacer una oración de arrepentimiento, una oración que nos lleva a entender que por nuestras propias fuerzas, de nuestro modo, no funciona. Que no podemos ser autosuficientes, que lo necesitamos a Él. Que no vamos a seguir cavando cisternas rotas para nada, para acumular agua que no va a ser nunca suficiente si Él no está en nuestra vida, ¿verdad? Y todos te vamos a acompañar. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te reconozco
como mi Señor y único Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, ponte en contacto. Puedes llegar a esta iglesia. Nos reunimos el miércoles a las 8 de la noche. O también puede ser los domingos a las 10:30. El Señor te bendiga. Bye.